origen alemán, bueno, de la ciudad de Füssen, que dio a la lutería muchísimos artesanos desde el siglo XVI en adelante, por lo menos. Muchos de ellos trabajaron en la zona del Tirol, otros se fueron a la zona a Italia, llegaron hasta Nápoles algunos. Esa región tenía una escuela de lutería importantísima que llega por lo menos hasta el siglo XIX o principios del XX. Este artesano llamado Fritz Hufenreuter llegó a la Argentina más o menos en 1900 y tenía un prontuario, no digo un currículum, un prontuario, porque había tenido problemas con la ley por fraude con instrumentos. De hecho, se dice que vino aquí porque estaba bastante lejos de las manos de la policía, que lo venía buscando por estafas. Bueno, en Buenos Aires no se corrigió, sino que se perfeccionó. Y de hecho, yo he tenido oportunidad de ver unos cuantos instrumentos construidos por él, ciertamente construidos por él, con etiquetas de famosos nombres. Lo interesante del caso de él, primero es su nivel técnico. Un nivel técnico alto, de mucha eficiencia y de mucho conocimiento de cada modelo de los que creó. Realmente un profundo conocimiento. Tal vez no para los ojos de un experto actual sería difícil que un instrumento de él pasara por un original. Pero 1900, 1910, estuvo en la Argentina hasta fines de la década del 20. O sea que tuvo tiempo de vender bastantes instrumentos y lo hacía con un sistema. Aparecía de tanto en tanto en alguna reunión social que ya tenía ya muy estipulado dónde iba a ir y con qué familias. Las familias aristocráticas con mucho dinero que además buscaban comprar prestigio, y ese prestigio lo daban obras de arte, buenos instrumentos, y siempre con algún nuevo descubrimiento. Un maestro que ha quedado olvidado en una casa de familia, encontré, por decir, un Guadagnini. Pero bueno, lo estoy por mandar a Europa, no sé si mandarlo a Europa o dejarlo en la Argentina. Y bueno, no, quiero verlo, sí. El Guadagnini estaba en un estado increíble y muchas veces acompañado con un antiguo certificado que había quedado con el violín, que también estaba fraguado. Y muy bien, los certificados son increíblemente bien hechos, con membretes, muchas veces creo que son originales, que la obtuvo de alguna forma. Y así yo vi modelos Stradivari, Guarneri vi, pero no era un instrumento más sin atilizar. Presenta varios. Vi modelo Rocca, digamos copia de Rocca, Goffriller, ¿qué otro vi que era realmente notable a nivel de copia? Bueno, el Bergonzi. Y yo tengo un modelo Bergonzi en casa que es muy impresionante como modelo. No sé si es una copia, pero el modelo está muy bien logrado. Y lo que es más interesante es que la acústica de cada instrumento tenía mucho que ver con el modelo copiado. No era una persona que no supiera la acústica, conocía profundamente. Evidentemente, a quienes se los vendía, que no eran para nada expertos, y además no tenían a quién consultar realmente en esa época en Argentina que supiera lo suficiente, ni había internet. Entonces, ¿qué hacían? Hacían que alguien lo tocara, o ellos mismos lo tocaban, entonces con ese sonido, bueno, era una inversión casi segura, entre comillas segura, ¿no? Después, obviamente, la historia dice otra cosa, pero bueno, este instrumento fue hecho por él. Es un instrumento que es el modelo Stradivari, pero no está hecho en copia de nada, porque este lo hizo cuando volvió a Alemania en esos últimos años, y es un modelo Stradivari 1718, 1720, del formato un poquito más ancho de cintura, que Stradivari tiene más de un formato, tiene varios, de acuerdo a la época, e inclusive en la época de oro hay más de uno, esto lo puedo explicar Pablo, porque aquí estoy hablando mucho. Entonces hay un modelo un poquito más angosto y un poquito más ancho, hay otros que son más robustos de bordes. Por eso se sabe muy bien que Stradivari no trabajaba solo, porque es imposible que haya hecho tantos instrumentos como se sabe que hizo, pero bueno, obviamente el control lo tuvo siempre él de todo lo que salía de su taller, pero los modelos variaban y seguramente de acuerdo a requerimientos acústicos de los clientes.
Este instrumento está hecho sobre el modelo de Stradivari en formato ancho, pero no está tan limitado a la escuela italiana. Si bien sí se reconoce perfectamente, es un tipo antiquizado, más bien genérico, es un instrumento que tiene su onda. Y lo que sí es muy personal y que en este caso Ferroite prefirió mantenerlo es la cabeza, el caracol, que es bien típico de lo que hacía, digamos, para él, que no es podría ser podría ser más parecido o a Mati o tal vez a Bergonzi porque tiene las orejitas un poquito salidas, pero en nuestra Stradivari sería difícil de ver un bicho así, sería un poquito distinto. Pero el instrumento funciona muy bien y yo lo obtuve por un amigo que era del Teatro Argentino de La Plata y que bueno, lo vendía porque tenía otros instrumentos y prácticamente no lo usaba. Y bueno, tuvo mucho uso en una época y algún que otra reparación que no fue genial, pero bueno, yo no lo he tocado porque bueno, si funciona el instrumento hay una cuestión estética que se puede mejorar, pero también hay un riesgo que se tiene que correr. Entonces, si el instrumento es pero muy valioso y es una gran inversión, se justifica hacer eso y buscar un artesano realmente con muchísima experiencia, pero si no, yo recomiendo que a veces, como dice el dicho, lo perfecto es enemigo de lo bueno. Innovar en algo, o sea, tratar de mejorar algo que está funcionando, hay que tener una razón muy fuerte y muy poderosa para hacerlo, sobre todo en el caso de los instrumentos. No sé si alguno discrepa con eso, pero los que hacen restauración sabrán que hay mucho desierto. A veces pasarse por cuestiones estéticas puede implicar que tal vez quede mejor visualmente, pero no su sonido. Y ahí está siempre la polémica, ¿no? ¿Por qué lo hice? pero bueno, está el tema. Quiero opinar una cosita, disculpame que te interrumpa un poquito sobre eso. Bueno, bien que yo doy restauración, ya les conté. La otra vez vi algo, porque digo, nosotros, nuestro trabajo y la tecnología y la que sé yo, como que no llega. Hay una Iris Carr, no sé, la deben tener mucho, una restauradora de Inglaterra, ¿no? Hace unos trabajos excelentes, pero mostraba trabajo de otro, que uno ni sé de dónde, pero le tomaban, le escaneaban, ¿viste? Donde ponerle que la abran a la tapa y queden unas astillitas, y falten unas astillitas en donde despegan el fondo, ¿se entiende? Sí. Y que faltan unas cositas así. Lo escaneaban, lo ponían en otra maderita y le hacían coincidir, tic, 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 todas las maderas, todas. Porque antes se hacía manualmente, se hace ahora con pero nunca se hizo manualmente la astilla. Siempre se le saca y se... Pero esta, bueno, pero... claro. Sí, depende del pero no, le sacaba ahí, le sacaba el negativo, todo por computadora, todo, y sacaba el negativo perfecto, sin tocar nada, sin pasarle ni un formoncito ni un nada. Tú, así con la misma astillita que estaba. Y después lo rectificaba la misma máquina, un CNC, todo así. Sí, esa máquina... Y no rellenaba solo las astillas, por eso pensaba, digo, que hablabas por ahí de las malas técnicas de restauración o qué sé yo. Esto yo cuando lo vi dije, ¿qué voy a enseñar acá? Que las técnicas de restauración, como en todo, como las técnicas de todos, van evolucionando con el tiempo y tratan de ser cada vez menos invasivas en el caso de restauraciones de instrumentos antiguos, pero además, en estos casos, la tecnología puede ayudar. Nosotros con Gervasio, cuando fuimos a una de las Mondomúsica en Cremona, vimos ese programa. ¿Les gusta? Disculpa que te interrumpa. ¿Les gusta más o menos el modelito? ¿Lo sigo dibujando o ahí nomás empiezo a la madera? Tengo un pedacito de palisandro que suena lindo, está lindo, y lo voy a hacer con este. Es bajito, el pedazo de un diapasón, podría haber sido un poquito más ancho y me da una curvita mejor, pero va. Y suena lindo. Y vamos a ver después, ya cuando estamos más cerca. Vamos a tocar un poco. Un pedacito de madera. Sí, ese programa se promocionaba y realmente vi muchos restauradores interesados. Era caro, me acuerdo, ¿no? Pero estaba buenísimo porque en esos casos donde hay mucho daño, sobre todo en bordes, ese tipo de cosas, o cuando hay que hacer un doublaje, o sea,
nublar tanto de fondo como de tapa, donde hay marcas, hay un montón de cosas a tener en cuenta, depresiones o protuberancias, pequeñas cositas, lo copia la máquina perfecta, el escaneo después hace el corte absolutamente idéntico en negativo para poder después trabajarlo una vez encolado y hay una concordância absolutamente perfecta. Eso es un avance en el sentido también, sobre todo, de tiempo, porque antes se hacía todo manualmente. Y bueno, como dice, sí, ¿vos lo habrás usado o no lo usaste? Sí. Bueno, yo participo en los cursos de restauro de la BCA. Muchos años se hicieron en Oberlin, ahora se hacen bajo el auspicio de la BCA y del Instituto Americano de Lutería, y los hacemos en Pensilvania. Y tenemos una máquina para hacer la presentación y mostrar los usos que se pueden hacer para el restauro. La parte más impresionante es sobre todo con instrumentos que han sufrido daño de polilla, los canales. Entonces se hace la forma, parece rompecabezas, y se pone y queda perfecto. Y claro, hay que tomar en consideración que se tiene que orientar bien el hilo de la madera para que cuando se selle tanto el reflejo como la refracción coincidan con el tipo de madera original. Hay otra técnica para los que no somos tan cercanos a la ciencia, que se llama friendly plastic. Un pedazo de madera corte, por ejemplo, para los bordes que se pierden astillas, se puede poner un pedazo de madera en corte tangencial, madera suave, con el friendly plastic que va a hacer la calca de lo que falta, y se hace una contraforma con la misma técnica, se prensa y se saca el pedacito que va por presión a coincidir perfectamente con los faltantes. Claro, vamos a usar un corte tangencial porque va a ser muchísimo más fácil de modificar la madera y nuestras vetas no van a impactar perfectamente, pero se va a llenar los espacios en donde nos faltaba madera, en lugar de poner yeso, como práctica durante muchos años también. Pero bueno, no sé por qué estoy hablando ahora. No. Ustedes hablen porque tienen que hablar también, no solo estoy hablando. Hablen tranquilos, la tecnología al servicio de todo este tipo de trabajos es bienvenida siempre. A veces a algunos les fascina más que a otros, y bueno, yo por ejemplo de la DCA, que también soy miembro, recibo los informes y todo, pero hay muchos que no los leo cuando tienen tantos gráficos, porque no me resultan a mí interesantes, a otros me resultan interesantes porque quieren saber más de acústica y física desde el punto de vista de frecuencias y de cosas que, bueno, que tal vez les ayuden a comprender mejor, no sé si a construir mejor, eso es otro tema, pero a comprender mejor los funcionamientos acústicos de instrumentos. Por eso se usan, y por eso hay un poco de proficiencia cada vez más, ¿no? No sé si estás de acuerdo, sí, pero sí, se ve mucho. No, ahora algunos los leo, otros los salteo, porque me agotan. Y aparte yo no construyo, así que me puede servir para entender algunas cosas, pero no pasaría de ahí. Bueno, con respecto a este señor, Reuter, volviendo a la historia de él, se volvió a Alemania, pero durante los años que estuvo en Argentina, se sabe, y eso está en el libro de Boller Brothers, escrito por Andrew Fairfax, que es en inglés, que trabajó con Beers. Andrew Fairfax estuvo investigando y vio que Reuter era el agente de unos hermanos llamados Boller, que trabajaban cerca de Londres y que falsificaban ciertamente y a propósito instrumentos, pero de grandes maestros. Stradivari, Guarneri de Jesús, Galiano, y eran realmente muy buenos en eso. Y de hecho, una casa bastante conocida. Tengo un ratito para hacer el cuento, se van a disculpar.
esas bestialidades que por ahí me van a ver hacer, es como que decía